levántate y sana. Es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levántate y sana. Muy buenos días, mis hermanos. Les damos la más cordial bienvenida a este culto virtual, donde conmemoramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y celebramos un año más de vida como iglesia. Preparemos nuestro corazón para escuchar el preludio. Mis hermanos, les invito a que oremos por este culto. Dios, le damos muchas gracias por este hermoso día, Señor, que nos permite vivir. Padre, le damos gracias por los cuidados especiales que tienen cada uno de nosotros, en nuestras familias, Señor. Que provee lo necesario, Señor, que usted sabe lo que necesitamos. Le damos gracias, Dios. Padre, ponemos este culto en sus manos, Señor, delante de usted, Señor, con corazones dispuestos a escuchar, a entender, Señor, y sobre todo, Padre, a guardar, Señor, lo que traiga en su palabra, Señor, el día de hoy, a través de nuestro pastor José, Señor. Bendiga su vida, Dios, y Padre, como dice la Escritura, no solo oidores, Señor, sino hacedores de su Escritura, de su palabra, Señor. Le damos gracias y asimismo, Señor, ayúdanos a poner atención, Señor, en lo que nos trae el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Mis hermanos, cantemos con gozo el himno La Tierra de la Palestina, dirigido por nuestra hermana Jazmín González. Su luz.
Mis hermanos, les invito a que vayamos a la Escritura en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo del 9 al 17. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre su asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en el que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos. Oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Amén, mis hermanos. Celebremos la presencia de Dios cantando estos estribillos. Y descubrí que todo
saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otros tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo conoces tú.
Mis hermanos, Dios me los bendice, qué gran gozo me da estar con ustedes, aunque sea por este medio, pero sobre todo en este día en que como pueblo de Dios, mundialmente hablando, nos reunimos con un propósito para celebrar lo que nosotros llamamos como Semana Santa, donde nuestro Señor Jesucristo en su entrada triunfal a Jerusalén marca el principio de esta semana en la que Él sufriría cruelmente en la cruz, pero también Él ejercería o haría la voluntad de Dios el Padre en su vida, y Él se presentaría como una ofrenda de adoración, una ofrenda vicaria en lugar de la humanidad, de aquellos que creen que Cristo es Dios, que Cristo es el único redentor de nuestras vidas, el único salvador de nuestras almas, y que por Él tenemos la esperanza de un cielo eterno. Así que alabado sea el Señor Jesucristo. Pero al recordar este evento de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, número uno, tenemos que establecer el primer principio. El primer principio es que escatológicamente se estaba cumpliendo las Escrituras en el día en que Jesús entró a Jerusalén. Así que Dios es fiel en su palabra, y aunque Él lo había declarado en el año más o menos 458 antes de Cristo, al profeta Zacarías, en Zacarías 9:9, donde Dios le dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y Jesús le estaba dando cumplimiento a esa profecía. Y con esto, no solamente Jesús estaba dando cumplimiento a una profecía, sino que Él mismo había dispuesto su corazón, y entendiendo la naturaleza divina y humana de nuestro Señor Jesucristo, número uno, en su naturaleza divina, en su atributo de la omnisciencia, Él sabía perfectamente lo que humanamente, en su naturaleza humana, iba a sufrir. Por tanto, dice Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su corazón o afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces, cuando llegó o cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, cuando se cumplió el kairos de Dios para ser recibido arriba, dice que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y cuando dice afirmó su rostro, tiene que ver con que había preparado su corazón, se había preparado físicamente, emocionalmente y espiritualmente para dar cumplimiento a esta gran y hermosa profecía. Y no solamente Él se había preparado, sino la Escritura misma narra cómo Él preparó a sus discípulos. Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 17 al 19, dice la Escritura: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Jesús sabía el impacto emocional que sus discípulos habían de vivir. Había convivido con ellos en sus 3 años de ministerio aquí en la tierra. Sus discípulos habían visto los milagros que Él había hecho. Sus discípulos habían escuchado
la palabra de Dios. Sus discípulos habían visto la relación que Jesús tenía con Dios el Padre. Sus discípulos habían convivido en la intimidad de una convivencia aislada de la muchedumbre de gente que les seguía. Sus discípulos habían escuchado del labio de nuestro Señor Jesucristo los misterios del reino de Dios. Y sabía Jesús ese amor filial que los unía. Y Jesús en ese amor filial dice, nadie tiene más amor que este, el que uno entregue su vida en favor de un amigo, en favor de la humanidad. Y Jesús le estaba dando cumplimiento a esta profecía de Zacarías 9. Ahora bien, es interesante que este evento, número 2, está narrado en los 4 evangelios, no solamente en los 3 evangelios sinópticos como son Mateo, Marcos y Lucas, sino aún en el 4 evangelio, en el evangelio según San Juan, está narrado este evento triunfal de Jesús a Jerusalén. Y cada uno tiene su riqueza escritural, pero yo quiero basarme en el evangelio según San Lucas. Según San Lucas capítulo 19 a partir del versículo 28. Y dice la escritura, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, entre la multitud, le dijeron, Maestro, reprende a sus discípulos. Él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Miren qué hermoso evento. No solamente en la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo, dijo, vayan a la aldea que tienen ahí enfrente y van a hallar una asna con un pollino atados, desatadlo y traérmelos. Y si alguien les pregunta, ¿por qué desatáis el pollino? Le diréis, porque el Señor lo necesita. Y ciertamente así fue. Y cuando trajeron esta asna con ese burrito, de la cual la Escritura narra que nadie jamás había montado nunca, y los que no conocemos este animal de carga noble, muy servicial al hombre, sabemos que también es un animal muy brioso y que necesita ser educado para que pueda recibir la carga de un hombre, sin antes relinchar, tumbar 10 veces al hombre y bueno. Pero este burrito entendía la naturaleza de aquel que lo montaba y simplemente se sometió
al señorío de nuestro Señor Jesucristo y Él noblemente se dejó montar. Qué hermoso, que aún la naturaleza responde al llamado de Dios. Dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios. Por tanto, este burrito iba, yo me imagino, con mucho gozo, trotando alegremente. Y no solamente por llevar a Jesús, sino por escuchar que el pueblo mismo se unía para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos, gloria, gloria en las alturas. Así que era un evento hermoso, pero ahí estaban los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los escribas, siempre para criticar, para señalar, para tratar de echar abajo el ministerio glorioso de nuestro Señor Jesucristo en su anunciación del reino de Dios, en la proclamación de la palabra de Dios y en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por tanto, ahí están, y como señal, ellos salen para afrontar o para detener este evento glorioso. Y dice la Escritura en el versículo 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y creo que el Señor Jesucristo se llenó de sumo gozo al decir: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y es en el momento, el único momento que las Escrituras narran que Jesús recibe la adoración de la multitud. Ahora bien, en la Escritura narra que cuando un rey salía a la guerra, salía a caballo. Pero cuando regresaba triunfante de esa guerra, él entraba a su ciudad montado en un burrito, señalando así la victoria, donde el pueblo se unía para celebrar esa gran victoria y para dar loores a ese rey. Y Jesús hace ese evento, pero aún no llegaba el evento en el cual Jesús iba a vencer la muerte, el pecado, e iba a vencer la autoridad del adversario sobre la humanidad. Pero Jesús celebró, y no solamente celebró este evento, sino hizo notorio al pueblo de Israel para que comprendiesen que Él era el Rey, que en Él se cumplían las Escrituras, que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de parte de Dios. Pero el pueblo sacerdotal tenía endurecido su corazón y en ese endurecimiento de su corazón no entendieron en parte, sino también se cumplían las Escrituras, que Dios había cegado el entendimiento para que no entendieran que aquel que iban a entregar a los gentiles, como sucedió, el pueblo sacerdotal incitó al pueblo o a los judíos para que proclamasen que Jesús fuese crucificado, sino fue entregado a los gentiles para que fuese crucificado, esto es, al pueblo romano, y los gentiles crucificaron al Señor Jesucristo. Pero siguiendo con la Escritura, hubo
hubo algo en Jesús, no solamente un sumo gozo al decir, si escucho la alabanza de mi pueblo, de mis discípulos, y les aseguro que si estos callan, las piedras hablarían. Alguien me decía, una mujer de Dios, me decía, nosotros somos las piedras. Yo le dije, ¿por qué son las piedras? Dice, porque Jesús dijo que si los hombres callaran, las piedras hablarían. Por tanto, nosotros somos las mujeres que hablamos. Y hay que dar crédito a esas palabras, porque realmente muchos de nosotros, varonilmente hablando, hemos callado y son las mujeres las que han salido a proclamar el reino de Dios. Son las mujeres las que forman el mayor número de creyentes en México y no sé si en el mundo. Y es hermoso no solamente ver mujeres, hombres, niños, ancianitos buscando el reino de Dios, y algunos a costa de sus vidas. Por tanto, no solamente Jesús se alegra plenamente al decir, si escucho mi pueblo brindarme adoración con sumo gozo, sino hay un cambio también radical en el estado emocional de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si al menos tú conocieses en este día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te citarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y el Señor Jesús no solamente estaba en 2 eventos, gozándose en la adoración de sus discípulos, de aquella muchedumbre que había venido a adorarle, sino también al ver a Jerusalén tuvo un gran dolor, a tal manera que él lloró sobre Jerusalén. Si al menos tú conocieses en este día lo que es para tu paz, si al menos tú hubieses conocido el tiempo de tu visitación. Mas vendrán días, y Jesús está profetizando la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo, donde derribaron el templo, donde no dejaron piedra sobre piedra. Y es ahí el lamento del Señor Jesús. Por tanto, vemos cómo Dios se alegra cuando hay un pueblo que le alaba y le glorifica de todo corazón. Por eso Jesús le decía a la mujer samaritana, créeme mujer, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y Jesús estaba recibiendo esta adoración con gozo. Dios se alegra cuando le adoramos con gozo en espíritu y en verdad, pero también se entristece, y es por eso que el Señor Jesús decía, ay, si al menos tú conocieses lo que es este día para tu paz. Por tanto, procuremos alegrar a nuestro Dios, Ahora bien, ¿qué enfrentaba Jesús en ese tiempo? Número 1, enfrentaba un sistema religioso. No solamente ellos querían detener la adoración hacia Dios de sus discípulos, para que Jesús los callara, mas Jesús alentó esa adoración. Sino dice más adelante, en el versículo 45, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes
Los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndolo. Miren, un sistema no solamente religioso y nocivo, sino que no solamente quisieron impedir la adoración hacia Jesús, sino en la adoración del templo. Y todo este sistema comercial tenía la aprobación de los sacerdotes. Y Jesús se indignó. Mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Por decir así, la venta de una paloma fuera del templo, fuera de Jerusalén, la podían comprar, por decir así, en 5 pesos. Pero ya en Jerusalén, previo al templo, o en el templo, porque dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. En el templo, una paloma, la cual era un objeto de adoración, de expiación de pecados, la compraban en un promedio de 50 pesos, cuando el salario del jornal de un día rayaba en lo que, si lo traducimos a nuestra moneda actual, sería de 66 pesos con 50 centavos. Por tanto, estaban materialmente robando a aquellas personas que iban a rendir adoración, y materialmente les pedían el jornal de un día de trabajo por la venta de una paloma. Ahora bien, ¿por qué el Señor Jesús dice, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones? Yo pienso que se dirigió no solamente a los que vendían y cambiaban monedas, sino al pueblo sacerdotal, porque eran ellos quienes permitían. Es más, podríamos especular que Anás, el sumo sacerdote de ese entonces, tenía su negocio familiar ahí mismo, porque quienes salen a reclamarle al Señor Jesús, si vemos más adelante en el versículo 20, en el capítulo 20, versículo 2, y le hablaron diciendo, dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. O sea, estás traspasando la autoridad nuestra como pueblo sacerdotal, estás traspasando el Sanedrín, que es la autoridad del gobierno. ¿Con qué autoridad la haces tú? ¿Con qué autoridad vendían ellos? ¿Con qué autoridad robaban? Y miren, siempre había un filtro para analizar las ofrendas. Por tanto, si yo compraba una paloma fuera de Jerusalén y la llevaba, era examinada. Y si no pasaba el estándar de calidad, conforme al concepto sacerdotal, decía, no, esto no sirve, ve y compra una ahí. Si realmente quieres rendir adoración, ve y compra una ahí. Por otro lado, la moneda en la que se pagaba era una moneda básicamente ya extranjera, pero la ofrenda al templo tenía que ser una ofrenda judía, una ofrenda hebrea. Por tanto, ellos tenían que cambiar la moneda, las monedas, y ahí se les cobraba una gran cantidad por hacer este cambio de monedas. Por tanto, eran unos agiotistas que estaban ahí. Y Jesús ve con gran indignidad, ustedes han hecho mi casa de adoración en una cueva de ladrones. Y no solamente es un sistema religioso, sino vemos un sistema económico nocivo que estaba impidiendo la adoración hacia Dios. Por tanto,
el Espíritu Santo de Dios no prevalecía ahí en ese pueblo sacerdotal, sino prevalecía un espíritu contrario a Dios. Ustedes han hecho esta casa de adoración una cueva de ladrones. Qué triste ver que nuestras iglesias actuales, no todas, pero hay iglesias que hemos perdido la dirección del Espíritu Santo para rendirnos en una entrega sublime de adoración, y nos hemos ido por sistemas religiosos, nos hemos ido por sistemas de mercadotecnia, nos hemos ido a mover las Escrituras, y eso causa un gran dolor a nuestro Dios, quien dio su vida en favor nuestro. Pero qué hermoso es que hay un pueblo que le está adorando a Dios en espíritu y en verdad. Qué hermoso es saber que aún existe un pueblo, un remanente fiel, que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Y asimismo traigo a colación Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Seamos ese pueblo. Y esta iglesia, de hecho, hoy está conmemorando un aniversario más. Fue un domingo previo a la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús a Jerusalén, como pueblo de Dios conmemoramos ese día. Y nos dice el pastor Daniel Celis: el próximo domingo traigan sus palmas, no para bendecirlas, sino para que vayan y se tapen el sol, porque vamos a ir a consagrar el predio de Villas del Sol, el cual fue donado para que allí se formase una iglesia. Y es interesante cómo se da, cómo Dios mueve todas las teclas. Y fue una Navidad en que los jóvenes de la Iglesia Cristiana Congregacional de Mazatlán se reunieron para recabar algunos juguetes para darlos en tiempo de Navidad a las colonias con mayor necesidad. Fue el Espíritu Santo quien les guió a diferentes colonias, pero especialmente los guió a la colonia Genaro Estrada, donde repartieron juguetes. Y allí Dios puso en el corazón de un grupo de hermanas que empezaran una escuelita bíblica con niños. A la vez, Dios estaba moviéndose por otro lado en el aspecto político, y Dios estaba poniendo un siervo de Dios, un gran hombre de Dios, a nuestro hermano Humberto Raiz García como presidente municipal, y a su esposa, nuestra hermana Conchita Rodríguez de Raiz, como la primera dama de la ciudad. Y fue también por la solicitud del pastor Daniel Celis de este predio que se logró que el municipio entregase este predio para una iglesia. Pero fue un domingo de Ramos, también nombrado así, que se consagró este predio, fue en el 93. Y gloria a Dios, cómo Dios convierte una buena intención de dar un juguete a un niño. Y el pastor Daniel Celis decía en una predicación, un juguete de Navidad que se convirtió en iglesia. Alabado sea el Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, rindamos nuestra vida en adoración, y no solamente seamos imitadores de un pueblo que recibió a Jesús con gran algarabía, sino fue un pueblo especial
el pueblo del cual Jesús dijo, si estos callaran, mis piedras hablarían, porque hubo otra parte del pueblo que 5 días más adelante gritarían, crucifícale, crucifícale. Así que seamos ese pueblo que se rinde en adoración al único Dios y verdadero, a nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre y a Dios el Espíritu Santo, y rindamos nuestra vida en adoración. Pero nuestra adoración tiene que rendir frutos, porque también los evangelios narran de que Jesús va a una higuera para buscar fruto, pero dice la Escritura que no era el tiempo. Y al encontrar esa higuera estéril, que no tenía fruto, Jesús le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y dice la Escritura que otro día aquella higuera se secó. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar rindiendo fruto de adoración a nuestro Dios siempre, constantemente. Y que cuando el Señor demande el fruto de nuestras vidas, tengamos fruto en abundancia para rendirle a nuestro Dios. Por tanto, todos esos hermanos que han trabajado en la plantación de esta iglesia tienen galardón reservado en el cielo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor Jesucristo, porque Él puso en ti tanto el querer como el hacer, como Él pondrá en la generación venidera, en la generación actual, el seguir rindiendo frutos de adoración a nuestro Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Mis hermanos, les invito a que entonemos juntos este himno dirigido por nuestra hermana Diana Raiz. Mis hermanos, recibamos la bendición pastoral y posteriormente escuchemos el posludio.
Amados hermanos, sin duda alguna tenemos grandes motivos para agradecerle a Dios por ese gran privilegio que nos ha dado de servir en esta humilde iglesia, tanto en la formación como en la plantación y la edificación de esta iglesia, que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros como pueblo de Dios somos miembros al servicio de Dios. Así que reciba Dios la gloria por siempre. Sin duda alguna tenemos grandes recuerdos y motivo de gratitud a Dios porque Él fluyó a través de nuestras vidas para hacer su obra en esta hermosa iglesia cristiana congregacional Nueva Vida. Así que nombraremos algunos. Sé que se escaparían muchos nombres y sería interminable mencionar a cada hermano, pero que la obra tuya que hayas hecho, sin duda alguna, está escrita en los libros de los que están en los cielos. Así que vamos a disponer nuestro corazón a orar y presentar nuestra gratitud al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret venimos delante de su presencia, Señor mi Dios, para honrar y glorificar su santo y bendito nombre y darle gracias, Señor mi Dios, porque usted puso en el corazón de estos jóvenes ir a obsequiar estos pequeños juguetes, Señor mi Dios, que fue motivo, Señor mi Dios, para que usted iniciara esa obra grande y hermosa que ha hecho, no solamente en este lugar, sino su palabra ha sido predicada en la Genara Estrada, en la colonia Jaripillo, en la comunidad de La Guásima, Señor mi Dios, pero sobre todo, Señor mi Dios, a través de las brigadas médicas, Señor mi Dios, se ha esparcido su palabra, Señor mi Dios, hemos dado el mensaje de salvación y ahí, Señor mi Dios, han estado presentes muchos hermanos. Mencionábamos a nuestro hermano Humberto Raiz, a nuestro hermano Pastor Daniel Celis, Arceo. Mencionábamos, Señor mi Dios, a Susan y Memo Jones. Mencionábamos, Señor mi Dios, a nuestra hermana Carolina y Larry Watson, Señor mi Dios. Al pastor de la iglesia Presbyterian Church, Señor mi Dios, de Marcos Whitman. Y, Señor mi Dios, mencionar a tantos hermanos. Nuestro hermano Remigio, nuestro hermano Miguel Villa, Señor mi Dios. Ahora el pastor Eduardo Osuna, que también estuvo aquí ministrando, Señor mi Dios. Mencionar a cada uno de ellos, Ana María Miranda, y tantos hermanos, Señor mi Dios, que han estado presentes en la vida de esta iglesia, como lo están ahora lo que es nuestra hermana Diana Raiz, nuestro hermano Esteban Arellano, nuestra hermana Jazmín González, y mencionarlos todos, Señor mi Dios, escaparían de mencionarlos, Señor mi Dios. Pero yo le ruego, Señor mi Dios, con todo mi corazón, que usted, Señor mi Dios, toque sus vidas, Señor mi Dios, y las bendiga muy ricamente, que su Santo Espíritu siga fluyendo a través de sus labios, de su corazón, Señor mi Dios, para que la obra suya, Señor mi Dios, siga fluyendo con gran poder, con gran gloria y con gran majestad, para gloria de su nombre, Señor mi Dios. Ahora yo le ruego, Señor mi Dios, con todo mi corazón, que usted siga bendiciendo su obra en este lugar. Yo le ruego con todo mi corazón que bendiga en gran manera la participación de cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, Señor mi Dios. Quiero agradecerle personalmente por mi familia, Señor mi Dios, que ha estado involucrada siempre, Señor mi Dios, y que han sido un pilar también para mi vida, Señor. Gracias por la vida de ellos y, Señor, despídanos con su paz y con su bendición, sabiendo, Señor mi Dios, que la obra suya que inició en este lugar la concluirá hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, en comunión con su Santo Espíritu, sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén.
levántate y sana, es en el nombre de Jesús, levántate y sana.